Nunca creí en Bigfoot hasta que compré esa cabaña en las montañas y vi lo que grabaron mis cámaras de rastreo. Lo que sucedió allá arriba todavía atormenta mis pesadillas. Estoy compartiendo esta historia porque la gente necesita saber qué es lo que realmente acecha en las profundidades del bosque. Todo comenzó cuando mi esposa y yo estábamos buscando un retiro de fin de semana. Llevábamos años viviendo en la ciudad, trabajando muchas horas, sin apenas vernos, excepto para colapsar en la cama cada noche. Necesitábamos un lugar para escapar, reconectarnos y recordar por qué nos enamoramos. El problema era nuestro presupuesto. Los precios inmobiliarios se habían disparado y cualquier cosa decente estaba mucho más allá de nuestras posibilidades. Luego encontré una lista en línea, una cabaña en las North Cascades, a 40 millas de la ciudad más cercana, ubicada en 20 acres de bosque virgen. Las fotos se veían increíbles. Una cabaña de longas, rústica, con chimenea de piedra, un porche envolvente y vistas que se extendían por millas a través de la naturaleza virgen. Pero el precio me hizo hacer una doble toma. Estaba listado en solo 30, no 300,000. A modo de comparación, propiedades similares en el área costaban al menos 200,000. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una estafa. Nadie vende propiedades de montaña a ese precio menos que algo esté muy mal. Tal vez una base agrietada, sin acceso por carretera o sin salida al mar. Pero cuanto más examiné la lista, más legítima parecía. El vendedor tenía fotos del interior, encuestas detalladas de propiedades e incluso se ofreció a reunirse con nosotros ahí para mostrarnos. Mi esposa se mostró escéptica cuando le mostré la lista esa noche. Sacó las fotos en su computadora portátil, desplazándose lentamente por ellas. Su expresión cambió de duda a cauteloso interés. Era hermosa. Se demoró en una toma de la gran sala, con enormes vigas de madera y ventanas de piso a techo con vista al bosque. Pero, ¿por qué era tan barato? ¿Qué no nos estaban diciendo? Tenía la misma pregunta. Aún así, a veces tienes que dar un salto de fe. Los dos estábamos exhaustos de la vida de la ciudad, ansiando un lugar para recargar energías. Incluso si la cabaña necesitaba reparaciones o problemas ocultos que las fotos no revelaban, 330,000 era un riesgo que podíamos permitirnos. Esa noche, llamamos al vendedor. Su nombre era Dave y sonaba mayor, probablemente de unos 60 años. Cuando le pregunté sobre el bajo precio, hizo una pausa por un momento antes de explicar que la propiedad había estado en su familia durante décadas, pero que ya nadie la usaba. Quería que fuera alguien que realmente lo apreciara, alguien que entendiera lo que significaba vivir cerca de la naturaleza. Había cierto cansancio en su voz cuando dijo eso, tal vez incluso alivio, como si estuviera ansioso por terminar con todo. Pero su afán funcionó a nuestro favor. Hicimos arreglos para reunirnos con él en la propiedad ese sábado para echar un vistazo. El viaje duró 3 horas, serpenteando por carreteras de montaña cada vez más remotas hasta que seguimos una estrecha pista de grava que parecía extenderse para siempre. Las últimas 5 millas fueron especialmente difíciles, surcos profundos y rocas sueltas que me hicieron preocuparme por dañar nuestro automóvil. Pero cuando finalmente llegamos a la cresta y vimos la cabaña de abajo, rodeada de imponentes pinos y abetos, todas mis preocupaciones desaparecieron. Fue incluso más impresionante de lo que mostraban las fotos. La cabaña estaba en un claro natural, con el bosque presionando cerca por 3 lados y una vista increíble hacia el norte, donde las montañas se alejaban en la distancia. La estructura en sí era de troncos macizos y gruesos cubiertos de mortero, un techo de metal recientemente reemplazado y una enorme chimenea de piedra que se elevaba a través de los árboles. Dave nos estaba esperando en el porche delantero, un hombre alto y delgado, con las manos desgastadas y los ojos cansados. Nos dio un torreo por el interior, que estaba sorprendentemente bien mantenido. La gran sala ocupaba toda la planta principal, con una cocina y un baño escondidos en una esquina. Arriba había un amplio dormitorio debajo de los aleros, con ventanas que ofrecían vistas al dosel del bosque. Todo en el lugar se sentía ideal, casi demasiado perfecto. Mientras caminábamos por los límites de la propiedad, seguía esperando a que Dave revelara algún defecto oculto. Tal vez el pozo estaba seco, el sistema séptico estaba fallando, o había un problema de servidumbre que complicaría la propiedad. Pero cuanto más nos quedamos, más convencido estaba de que habíamos encontrado algo extraordinario. Fue solo cuando nos estábamos preparando para irnos que Dave mencionó las preocupaciones sobre la vida silvestre. Estábamos parados junto a nuestros autos, discutiendo los detalles de la venta,
cuando miró hacia la línea de árboles y comentó casualmente que los animales locales habían estado más activos de lo habitual en los últimos años. Sugirió que instaláramos algún tipo de sistema de seguridad si planeábamos pasar mucho tiempo allí. Mi esposa preguntó a qué tipo de vida silvestre se refería y Dave se encogió de hombros, pero había algo evasivo en su tono. Osos negros, leones de montaña, los depredadores habituales de la montaña. Últimamente se habían vuelto más atrevidos, acercándose a la cabaña. Querríamos almacenar nuestra comida adecuadamente. Todo sonaba razonable para cualquier propiedad de montaña, así que no pensamos mucho en ello. Nos dimos la mano en el trato y nos dirigimos a casa esa noche, emocionados por nuestra primera escapada de fin de semana. El papeleo se procesó más rápido de lo que jamás había visto en un negocio inmobiliario. Dave parecía casi desesperado por cerrar, llamando a nuestro abogado 2 veces para evitar demoras. En 3 semanas, éramos dueños de una cabaña de montaña. Antes de nuestro primer viaje allí, decidí seguir los consejos de Dave y mejorar nuestra seguridad. No quería que los osos se metieran en nuestros suministros o causaran daños mientras estábamos fuera. Investigué cámaras de rastreo en línea y terminé comprando un juego de 6 unidades activadas por movimiento con visión nocturna. No eran baratos, pero parecían una inversión inteligente para proteger nuestro nuevo retiro. En nuestro camino ese primer fin de semana, también pasé por la estación de guardaparques local, pensando que tenía sentido presentarnos y obtener algunos consejos sobre el área. La guardabosques en la guardia, una mujer llamada Sara, fue lo suficientemente amable cuando mencioné que habíamos comprado el antiguo lugar de Dave, pero su expresión cambió cuando le dije dónde estaba ubicado. «Eso es muy remota», dijo ella, tirando de un mapa topográfico y me indicó el lugar exacto. Cuando me dijeron que estaban esperando para utilizarlo como una escapada de fin de semana, ella frunció el ceño y se inclinó hacia adelante sobre el mostrador. Ella recomendó las trail camas que ha mencionado, señalando que el depredador de actividad en aquel drenaje se había incrementado durante los últimos años, principalmente los osos y los leones de montaña. Por lo general no eran agresivos con los humanos, pero podían sentir curiosidad por los nuevos olores y sonidos. Marcó varios puntos en una fotocopia del mapa, mostrándonos los mejores lugares para configurar las cámaras para máxima cobertura alrededor de la cabina. Su consejo fue minucioso y práctico, pero había un toque de preocupación en su voz que me hizo preguntarme si nos estaba contando todo. Mi esposa preguntó si había habido algún incidente allí, algo que debamos saber, y Sara dudó un momento antes de negar con la cabeza. Nada reciente. Solo sea inteligente al almacenar alimentos y asegúrese de tener una forma de contactarnos si es necesario. La cobertura celular era irregular ahí arriba, pero deberíamos poder obtener una señal si subíamos a la cresta. Le agradecimos sus consejos y continuamos montaña arriba, ambos emocionados por nuestra primera noche en nuestra nueva cabaña. El viaje se sintió aún más largo de lo que recordaba y llegamos justo cuando el sol se estaba poniendo detrás de los picos occidentales. La cabaña parecía casi mágica a la luz dorada. Esa primera noche pasamos tiempo configurando las cámaras de rastreo alrededor del perímetro de la propiedad. Seguí las recomendaciones de Sara, centrándome en los accesos principales a la cabaña y los lugares por donde era más probable que pasara la vida silvestre. Cada cámara tenía un rango de detección de aproximadamente 30 pies y podía tomar fotos y videos cuando se activara por movimiento. El trabajo tardó más de lo esperado a medida que la luz se desvanecía, pero logramos colocar y probar las 6 cámaras antes de que oscureciera por completo. En el interior cocinamos una cena sencilla en la estufa de propano y nos acomodamos frente a la chimenea con una botella de vino. Finalmente pudimos relajarnos y disfrutar de nuestro nuevo refugio. Esa primera noche fue todo lo que esperábamos. El silencio era profundo después de años de ruido de la ciudad, sin tráfico, sirenas ni vecinos, solo el ulular ocasional de un búho o el susurro del viento en los árboles. Dormimos mejor de lo que habíamos dormido en meses, envueltos en gruesas mantas mientras el fuego se quemaba hasta convertirse en brasas incandescentes. A la mañana siguiente, estaba ansioso por revisar las cámaras y ver qué actividad de vida silvestre habíamos grabado. Agarré la computadora y descargué datos de cada unidad mientras mi esposa comenzaba a desayunar. La mayoría de las imágenes eran exactamente lo que esperaba.
ciervos deambulando por el bosque, un mapache investigando algo cerca de los cimientos de la cabaña y un zorro trotando por un sendero de caza. Solo la típica vida salvaje montañosa pasando su día. Pero una cámara, colocada en el lado norte, donde el bosque era más espeso, capturó algo más intrigante. La marca de tiempo decía las 3:17 am y la imagen granulada de visión nocturna en blanco y negro era difícil de interpretar. A primera vista parecía otro ciervo. Cuando hice zoom en la imagen, me di cuenta de que la forma estaba mal. Lo que había activado la cámara era grande y oscuro, colocado en el límite de su rango de detección. El sensor de movimiento solo había capturado un solo fotograma antes de que el sujeto desapareciera de vista. No pude reunir mucho sobre su comportamiento, pero la silueta era demasiado alta y ancha para ser un ciervo y demasiado erguida para ser un oso a 4 patas. Llamé a mi esposa para que lo viera, pero parecían menos interesada de lo que esperaba. Probablemente solo un oso pie para mirar a su alrededor, dijo, mirando la imagen antes de regresar a su café. ¿No hacen eso a veces? Ella tenía razón, por supuesto. Los osos negros a menudo se paran en sus patas traseras cuando investigan algo o intentan captar un mejor olor. La cámara probablemente había captado a uno en medio de verificar nuestra presencia en su territorio. Hice una nota mental para ser más cauteloso con el almacenamiento de alimentos y dejé de lado el incidente. Pasamos el resto del fin de semana recorriendo los límites de la propiedad y explorando el bosque circundante. La tierra era aún más impresionante de lo que nos habíamos dado cuenta, con prados escondidos, un pequeño arroyo que fluía durante todo el año y vistas desde la cresta que nos dejaban sin aliento. Para cuando hicimos las maletas para regresar a la ciudad, ya estábamos planeando nuestra próxima visita. Pasó un mes antes de que pudiéramos volver a la cabaña. Los compromisos laborales y las obligaciones familiares nos mantenían ocupados los fines de semana. Finalmente encontramos un fin de semana largo y volvimos a subir a la montaña, ansiosos por seguir descubriendo nuestro nuevo refugio. La cabaña estaba tal como la dejamos, aunque noté que las cámaras habían estado activas en nuestra ausencia. Algunos mostraron docenas de disparadores, mayormente de visitantes familiares como ciervos, ardillas y algún pájaro ocasional que se acercó demasiado al sensor de movimiento. Pero, como ya revisé el material de archivo, un patrón surgió que me puso nervioso. Durante el último mes, la misma gran forma oscura había aparecido varias veces en varias cámaras, siempre de noche y constantemente cerca del límite del rango de detección. El metraje fue frustrantemente borroso, pero no se puede negar que algo estaba ahí, algo suficientemente grande como a veces desencadenar los sensores de movimiento. Lo que me preocupaba más eran una serie de fotos tomadas por la cámara cerca de la puerta de atrás de la cabina. En una sola noche, 2 semanas antes de que llegaran, se había acercado mucho más que antes. Las imágenes mostraban una clara progresión. Inicialmente solo una masa oscura en el borde del fotograma, luego se acercaron hasta que finalmente apareció una forma masiva justo en el límite de detección. La última imagen de la secuencia era la más clara hasta ahora, una figura erguida y oscura, inequívocamente bípeda, con largos brazos colgando a los lados. La visión nocturna le daba a todo una calidad fantasmal y surrealista, pero la forma básica del cuerpo era inconfundible. Esto no era un oso que se levantara momentáneamente, era algo que caminaba erguido como su postura natural. Cuando le mostré las imágenes a mi esposa, ella se mostró menos despectiva esta vez. Las estudió cuidadosamente, haciendo zoom en los detalles y desplazándose por la secuencia varias veces. «Eso es realmente extraño», dijo. «¿Qué piensa usted que es?» Dudé en expresar el pensamiento que crecía en mi mente. La figura en las fotos era demasiado alta para ser humanos, demasiado ancha y musculosa para ser cualquier animal. Yo lo sabía. Se movía con fines de inteligencia y acercándose a la cabina, y parecía observar antes de retirarse de nuevo al bosque. Sugerí, tal vez deberíamos preguntarle a Sara la próxima vez que estás en la ciudad. Ella podría saber qué tipo de animales están activos por aquí, pero en privado estaba desarrollando una teoría que no quería enfrentar. La forma, la postura, la inteligencia evidente detrás de su aproximación, todo apuntaba hacia algo que no debería existir. En el segundo fin de semana decidimos adoptar un enfoque más metódico para resolver el misterio. Yo reposicioné varias cámaras para mejorar la cobertura de las áreas de acercarse a la cabaña y nos aseguramos de comprobar la propiedad de la evidencia física. No tardó mucho en encontrar lo que estaban buscando.
Cerca de la esquina trasera de la cabaña, donde un misterioso personaje había sido más recientemente fotografiado, hemos descubierto huellas en un parche de tierra blanda. Ellos fueron a diferencia de cualquier cosa que jamás había visto. Cada impresión fue enorme, al menos 18 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho en el más amplio punto. Lo más inquietante de ellos era su forma. Claramente pertenecían a una criatura bípeda, con 5 marcas distintas en los dedos de los pies, un arco y un talón. Sin embargo, las proporciones estaban muy lejos para un pie humano. Demasiado largo, demasiado ancho, con dedos que parecían casi prensiles. Encontramos un total de 7 huellas que conducían desde el borde del bosque hasta aproximadamente 10 pies de la parte trasera de la cabaña, y luego volvían sobre su camino a lo largo de una ruta ligeramente diferente. Lo que sé que los usó, se acercó intencionalmente, se quedó cerca del edificio y luego se retiró, evitando. ¿Y si es Bigfoot?, dije, sintiéndome un poco tonto incluso cuando las palabras salieron de mi boca. Mi esposa se rió nerviosamente, pero fue una risa tensa. Vamos, realmente no crees en eso, ¿verdad? Admití que no, pero señalé la evidencia. Esas huellas, la altura de las ramas rotas, la forma en que camina erguido en las fotos. ¿Qué más podría ser? Pasamos la siguiente hora investigando avistamientos de Bigfoot en mi teléfono, usando la débil señal celular que podemos acercarnos a las ventanas orientadas al sur de la cabaña. Lo que descubrimos fue cautivador e inquietante. El noroeste del Pacífico registró el mayor número de avistamientos de Bigfoot en la nación, con docenas de informes creíbles cada año. Las descripciones eran sorprendentemente similares. Una criatura grande, bípeda, cubierta de cabello oscuro, de entre 7 y 8 pies de altura, que exhibía inteligencia similar a lo humano, pero evitaba el contacto directo con los humanos. Lo que más nos intrigó fueron los informes de nuestra área específica. Una búsqueda rápida descubrió al menos 6 avistamientos dentro de las 50 millas de nuestra cabaña en los últimos 10 años. Todos describieron encuentros con una criatura elusiva y de gran tamaño que parecía estar observando la actividad humana desde lejos. Quizás por eso Dave vendió la propiedad a tan bajo precio, sugirió mi esposa. Tal vez tuvo roces con esta criatura y quería deshacerse de la tierra. Era una teoría plausible. Dave ciertamente parecía ansioso por cerrar el trato y sus vagas advertencias sobre la fauna silvestre nos hicieron preguntarnos. Si hubiera estado lidiando con un Bigfoot en su propiedad durante años, podría explicar tanto su urgencia por vender como su reticencia a discutir los problemas de la fauna silvestre en detalle. Esa noche nos quedamos despiertos escuchando atentamente cada sonido fuera de la cabaña. El bosque, una vez pacífico, se ve transformado en un lugar repleto de observadores invisibles. Cada crujido de una rama en el viento, ululeo de búho o crujido en la maleza nos hacían preguntar si nuestro misterioso visitante estaba allá afuera, mirando más allá del alcance de nuestras cámaras. A pesar de nuestro malestar, la noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, cuando revisé las cámaras en la mañana, descubrí que nuestro visitante había regresado. Múltiples disparos de cámara durante toda la noche revelaron la misma figura oscura moviéndose por la propiedad, aparentemente volviéndose más audaz con cada aparición. Las imágenes más inquietantes fueron de una cámara colocada a lo largo del acceso principal a la cabina. Durante un lapso de 2 horas, el sensor de movimiento registró el acercamiento de la criatura. Hubo un periodo prolongado de quietud, lo que indica que se había detenido un poco más allá del rango de detección, seguido de su eventual retirada. Sin embargo, esta vez, uno de los fotogramas intermedios reveló algo nuevo. Aunque la imagen permaneció granulada e indistinta, mostraba inequívocamente el rostro de la criatura mirando directamente a la cámara. Ojos grandes e inteligentes reflejaban el destello infrarrojo, y una pesada cresta en la frente proyectaba sombras sobre rasgos inquietantemente humanos. La cara estaba cubierta de cabello oscuro, pero la estructura ósea subyacente se parecía a la de una persona. Si tan solo una persona pudiera ser tan grande y robusta. Esa tarde, partimos hacia la ciudad, ambos sintiéndonos profundamente inquietos por lo que habíamos descubierto. Durante el viaje a casa, debatimos si informar nuestros hallazgos a alguien. Pero ¿quién nos creería? ¿Y qué informaríamos exactamente? ¿Algunas fotos borrosas y algunas huellas grandes? En las semanas siguientes, me obsesioné con desentrañar el misterio. Investigué todo lo que pude encontrar sobre los encuentros con Bigfoot. Vi documentales, leí relatos de testigos presenciales y examiné las fotos y videos granulados que sirvieron como única evidencia de la existencia de la criatura. La mayor parte parecía sospechosa o mal interpretada,
pero suficientes informes creíbles de testigos confiables sugerían que podría ser verdad. Cuanto más aprendía, más parecía ajustarse nuestra situación al patrón. Los avistamientos de Bigfoot tienden a ocurrir en áreas remotas donde las criaturas se sienten a salvo de la intrusión humana. Por lo general, estaban intrigados por la actividad humana, pero evitaban el contacto directo y preferían observar a distancia. A menudo mostraban un interés particular en las estructuras ocupadas, aparentemente fascinados por la habitación humana. Nuestra cabaña se alineaba perfectamente con este patrón, aislada, rodeada de naturaleza salvaje y evidentemente visitada por algo que coincidía con todas las descripciones clásicas de un encuentro con Bigfoot. Cuando regresamos para nuestra tercera visita un mes después, estaba determinado a reunir mejores pruebas de lo que estaba compartiendo nuestra propiedad. Mejoré nuestro sistema de cámara con unidades de mayor resolución, capaces de capturar imágenes de visión nocturna más claras, y las coloqué de manera más estratégica en función de los patrones de movimiento observados de la criatura. Planeamos quedarnos una semana entera esta vez, aprovechando algunos días de vacaciones para desconectarnos de la vida de la ciudad y pasar tiempo calidad de juntos. Sin embargo, debo admitir que también esperaba un encuentro más directo con nuestro misterioso vecino. La primera noche transcurrió silente, pero sentí un cambio en la atmósfera alrededor de la cabaña, una sensación de ser observado, como si ojos invisibles nos observaran desde el bosque oscuro. Mi esposa también lo sintió, aunque tratamos de no dejar que nuestra paranoia arruinara las vacaciones que habíamos estado esperando. En la segunda noche, nuestro visitante dio a conocer su presencia de manera más dramática. Nos habíamos acostado alrededor de las 10:30, exhaustos de un día de caminata y exploración de los tramos superiores de nuestra propiedad. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché pasos fuera de la cabaña. Al principio, pensé que podría ser un ciervo o un alce pasando por el claro, pero a medida que escuchaba con más atención, me di cuenta de que los pasos tenían un ritmo y un propósito que no coincidían con ningún animal de 4 patas. Los pasos pesados y deliberados de algo que caminaba erguido resonaron alrededor de la cabina, dando vueltas a una distancia estimada de unos 50 pies. Me dio un suave codazo a mi esposa despierta, y ella estaba allí, escuchando cómo las huellas completaban un circuito completo alrededor del edificio. Los sonidos se detenían ocasionalmente, como si la criatura se detuviera a examinar algo, y luego reanudaban su ritmo constante. Esto se prolongó durante casi 20 minutos antes de que poco a poco se perdiera en el bosque. Ninguno de nosotros durmió bien después. Cada débil ruido fue la aún mayor tensión, como nos preguntábamos si nuestro visitante había regresado. Cuando finalmente llegó la mañana, los dos estábamos agotados pero ansiosos por revisar las cámaras y ver qué imágenes habíamos capturado. Los resultados fueron frustrantes e inquietantes. Varias cámaras se activaron durante la noche, pero la mayoría solo mostró un bosque vacío o destellos fugaces de algo grande moviéndose entre los árboles. Más preocupante fue lo que descubrimos al inspeccionar las ubicaciones de las cámaras. 3 de las 6 unidades habían sido movidas, no volcadas accidentalmente, sino reposicionadas deliberadamente para mirar en diferentes direcciones. La cámara que había estado enfocada en la aproximación principal de la cabaña, ahora apuntaba al tronco de un árbol a 20 pies de distancia. Otra se había dado la vuelta por completo para mirar hacia atrás hacia la cabaña. Estaba claro que cualquiera que nos visitara esa noche no solo observaba las cámaras, sino que entendía su propósito lo suficientemente bien para desactivarlas. Este nivel de inteligencia me inquietó profundamente. Esa mañana reiniciamos las cámaras y buscamos evidencia física. Las huellas que encontramos eran más numerosas y claras que antes, formando un círculo aproximado alrededor de la cabaña a la distancia exacta que había estimado por el sonido de los pasos. Pero los hallazgos más inquietantes fueron las marcas en los árboles que rodeaban la cabaña. Rasguños profundos perforaron la corteza, alturas de entre 7 y 10 pies, como si algo muy alto hubiera estado marcando su territorio o expresando frustración. Algunos de estos rasguños parecían frescos, con la corteza interior aún blanca donde las garras o las uñas habían atravesado la capa exterior. Cerca del porche delantero de la cabaña también encontramos una sección de barandilla que había sido dañada. El grueso poste de madera tenía lo que parecían marcas de mordeduras, pinchazos profundos en la madera que eran demasiado grandes y fuertes para que los hubiera hecho ningún animal local conocido. Esa tarde, mientras explorábamos un barranco a media milla de la cabaña, hicimos un descubrimiento que lo cambió todo. Escondido dentro de un denso matorral de zarzas y troncos caídos, encontramos lo que solo podría describirse como un refugio, claramente artificial,
Ramas y troncos habían sido dispuestos deliberadamente para formar un recinto breve de viento, lo suficientemente grande como para que algo muy grande durmiera. La construcción fue sofisticada, demostrando una comprensión de los principios de ingeniería mucho más allá de las capacidades de cualquier animal conocido. Las ramas más pequeñas se habían entretejido entre los grandes apoyos para crear las paredes, y toda la estructura fue tan bien camuflado que casi nos pasó sin darse cuenta. En el interior encontramos más evidencia de la vivienda. Una depresión en el suelo forrado con hierba seca y hojas, formando una cama lo suficientemente grande para una de 8 pies de altura. Esparcidos por el área había lo que parecían ser herramientas, piedras afiladas que podían usarse para cortar, palos resistentes que podían servir como implementos de excavación, e incluso un cuenco tosco tallado en madera blanda. El descubrimiento más inquietante fue un montón de huesos en una esquina del refugio. Parecían provenir de ciervos y animales más pequeños, pero se habían abierto sistemáticamente para extraer la médula. El patrón de la rotura indicaba un asombroso nivel de fuerza, mucho más allá de lo que cualquier humano con herramientas simples podría ejercer. No nos quedamos en el sitio. Toda el área se sintió como una invasión de la privacidad y tuve la inquietante sensación de que estábamos siendo observados desde algún lugar del bosque circundante. Rápidamente tomamos algunas fotografías y luego nos retiramos hacia la cabaña, ambos profundamente conmocionados por lo que habíamos descubierto. Esa noche tratamos de continuar como si nada hubiera sucedido, cocinando la cena y sentados junto al fuego, fingiendo que no habíamos encontrado evidencia de una criatura grande e inteligente que vivía a poca distancia de nuestro retiro. Pero el conocimiento pesaba mucho sobre nosotros y nos encontrábamos saltando ante cada sonido exterior. Alrededor de la medianoche, nuestros peores temores se materializaron. Los dos estábamos despiertos en el dormitorio de arriba cuando algo comenzó a golpear las paredes de la cabaña. Los impactos fueron feroces, lo suficientemente poderosos para sacudir toda la estructura y sacudir las ventanas. Llegaron a un ritmo constante, como si algo estuviera poniendo a prueba sistemáticamente la solidez del edificio. Los golpes se movieron alrededor de la cabina, comenzando en la pared trasera y progresando a lo largo de los costados. Cuando llegó al frente, escuchamos que la barandilla del porche se agrietaba y astillaba. Algo estaba allá afuera, algo increíblemente fuerte, tratando de entrar. Mi esposa me agarró del brazo mientras persistían los golpes. Podíamos escuchar la madera crujir y gemir bajo el implacable asalto, y comencé a preocuparme de que las paredes realmente cedieran. La estructura era robusta, pero no estaba construida para resistir este tipo de ataque. Los golpes continuaron durante casi 10 minutos antes de detenerse repentinamente. El silencio posterior fue, de alguna manera, aún más aterrador de lo que había sido el ruido. Nos quedamos allí, conteniendo la respiración, preguntándonos si lo que estaba afuera se estaba preparando para un intento más serio de entrar. Gradualmente, se reanudaron los sonidos habituales del bosque. Un búho llamando desde lejos, una rana crujiendo con el viento. Parecía que lo que había estado intentando entrar en la cabaña finalmente se había dado por vencido y se había retirado. No dormimos en absoluto esa noche, acurrucados juntos en el dormitorio, escuchando atentamente cualquier señal del regreso de nuestro intruso, pero el resto de la noche transcurrió sin incidentes. A la mañana, la magnitud de los daños se hizo evidente. Los muros exteriores tenían enormes abolladuras y grietas donde algo había golpeado con increíble fuerza. El porche delantero de la barandilla estaba completamente destruida, con fuertes postes de madera quebrados como ramitas y dispersos por todo el claro. Más desconcertantes fueron las profundidades grietas alrededor de las ventanas y puertas, gubias que indicaban que algo, con garras enormes, había tratado de encontrar un camino interior. Los arañazos eran todavía más grandes y profundos para haber sido hechos por cualquier depredador conocido en la zona. Cuando revisamos las cámaras de seguridad, descubrimos que la mayoría habían sido destruidas durante la noche, no solo movidas o quitadas de su lugar, sino completamente destrozadas. Solo 2 unidades permanecían intactas, y sus tarjetas de memoria no produjeron más que oscuridad y el sonido de astillas de madera. Deberíamos habernos ido entonces. Cualquier persona razonable habría empacado y llegado lo más lejos posible de ahí. Además, lo que estaba fuera había tenido múltiples posibilidades de hacernos daño y no las había tomado. Quizás solo estaba tratando de asustarnos en lugar de causar daño real. Entonces, nos quedamos. Pasamos el día reforzando las defensas de la cabina.
encontrando madera contrachapada en el cobertizo de almacenamiento y clavándola sobre las ventanas de la planta baja. Movimos los muebles contra las puertas y nos aseguramos de tener fácil acceso al teléfono fijo, solo para descubrir que había sido desconectado años antes. Esa noche nos despertó el sonido de la madera partiéndose. Algo intentaba derribar la puerta principal. Los impactos se produjeron a un ritmo constante, cada uno acompañado por el sonido de grietas en la madera y herrajes metálicos que se tensaban bajo presión. Habíamos reforzado la puerta lo mejor que pudimos, pero estaba claro que lo que estaba afuera poseía la fuerza suficiente para abrirse paso si estaba lo suficientemente decidido. Nos acurrucamos juntos en el dormitorio de arriba, agarrándonos unos a otros mientras el asalto continuaba abajo. Los golpes persistieron durante lo que parecieron horas, interrumpidos por otros sonidos inquietantes, rasguños en las paredes, objetos pesados que se movían por el porche y lo que parecía oler o respirar cerca de las ventanas. A pesar de todo, la puerta se mantuvo firme. Los refuerzos que agregamos lo mantuvieron intacto durante la noche, aunque cuando amaneció descubrimos que el marco estaba muy dañado y que la madera alrededor de las bisagras comenzaba a agrietarse y partirse. Cuando salimos a evaluar los daños, hicimos un descubrimiento que lo cambió todo. Nuestro camión no arrancaba. Al principio pensé que era simplemente mala suerte. Tal vez la batería se había agotado o había un problema mecánico menor que podía solucionarse fácilmente. Pero al abrir el capó e inspeccionar el motor, me di cuenta de que la situación era mucho peor. Los neumáticos habían sido cortados en cintas, no solo pinchados, sino desgarrados sistemáticamente con largos cortes hasta las llantas. El cableado eléctrico había sido arrancado y esparcido por el compartimiento del motor. Varias mangueras y correas habían sido cortado o rasgado aparte. Nuestro vehículo había sido saboteado deliberadamente y llevaría reparaciones extensas para hacerlo apto para circular de nuevo. Estábamos varados. El pueblo más cercano estaba a 40 kilómetros de distancia, accesible únicamente a través de los caminos de montaña que sería peligroso para recorrer a pie. Teníamos suficiente comida para durar quizás 3 días más y nuestro teléfono celular no mostraba señal en ninguna parte de la propiedad. La línea fija había sido desconectada años antes, probablemente por Dave antes de poner el lugar a la venta. Por primera vez desde que compré la cabaña sentí verdadero miedo. Lo que fuera que compartiera nuestra tierra con nosotros se había asegurado de que no pudiéramos irnos. Parecía querernos aquí por alguna razón, y ese pensamiento me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiéramos encontrado. Ese día investigamos posibles rutas de escape. La cresta hacia el sur parecía ser nuestra mejor oportunidad para obtener una señal celular, pero implicaba una escalada empinada a través de un terreno accidentado. Si algo salió mal, si alguien salió herido o nos atraparon en la montaña después de anochecer, es posible que no volvamos vivos. Pero quedarse tampoco era una opción. Nuestro misterioso vecino se volvía más audaz con cada encuentro, y las defensas de la cabaña ya estaban severamente debilitadas. Era solo cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Esa noche encontramos algo en el cobertizo de almacenamiento que ofrecía un rayo de esperanza. Dave había dejado un botiquín de emergencia que contenía suministros de primeros auxilios, tabletas para purificar el agua y, lo más importante, un juego de bengalas de emergencia. Si pudiéramos llegar a la cresta para obtener una señal celular, las bengalas podrían ayudar a los rescatistas a localizarnos incluso después del anochecer. También descubrimos un viejo diario escondido detrás de unas cajas en el sótano. Las entradas, que databan a principios de la década de 1990, fueron escritas por alguien llamado Michael, quien aparentemente había sido dueño de la cabaña antes que Dave. Las entradas finales fueron profundamente inquietantes. Michael describió encuentros muy similares a los nuestros. Algo grande e inteligente acechando a la propiedad por la noche, dañando el equipo, tratando de entrar a la cabaña, pero sus experiencias habían escalado mucho más allá de lo que habíamos visto. Según el Journal, la criatura finalmente había encontrado un camino dentro de la cabaña mientras Michael estaba afuera. Había regresado de una carrera de suministros y encontró el interior completamente destrozado. Muebles volcados, paredes dañadas y sus suministros de alimentos esparcidos y contaminados. Lo más inquietante de todo fue la descripción del descubrimiento de lo que él llamó marcas territoriales, repartidas por todo el edificio. La entrada final fue techada solo 2 días después. Michael escribió que podía escuchar a la criatura tratando de entrar de nuevo, pero esta vez estaba atrapado adentro.
sin forma de escapar. La entrada terminó abruptamente a mitad de la oración y no hubo más páginas en el diario. Mientras leíamos esas entradas, la luz de una lámpara, rodeados por los mismos sonidos que Michael había descrito, pasos pesados que rodeaban al edificio, arañando las paredes y el impacto ocasional como algo que ponía a prueba la fortaleza de nuestras defensas. Nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo los pasos de alguien que podría no haber sobrevivido a su encuentro con lo que habitaba estas montañas. No podíamos demorarnos más. En el primer semáforo, uno de nosotros tenía que intentar llegar a la cresta para llamar por ayuda. Yo me ofrecí para hacer la subida. Mi esposa era la más excursionista experimentado, pero yo no podía soportar el pensamiento de ella estar sola en la montaña si algo salía mal. Acordamos de que se quedara en la cabina, manteniendo la vigilancia y el mantenimiento de nuestras defensas, mientras yo trataba de llegar a un lugar con una señal de celular para llamar por el rescate. El plan era sencillo. Saldría al amanecer con agua, las bengalas de emergencia y un pequeño hacha que encontramos en el cobertizo de almacenamiento. La subida a la cresta tomaría al menos 2 horas, posiblemente 3, dado el terreno accidentado. Una vez que lograra obtener una señal y pedir ayuda, encendería una bengala para que mi esposa supiera que el mensaje había llegado. Si no volvía al anochecer, ella debía asumir que le había sucedido y aguantar en la cabaña hasta que llegara la ayuda. Ninguno de los dos logró dormir esa quinta noche. Podíamos escuchar a nuestro visitante moverse afuera, probando nuestras defensas y buscando una forma de entrar. Los sonidos eran más persistentes que antes, como si sentía que estábamos planeando algo y estaba determinado a impedírnoslo. Justo antes del amanecer, la actividad afuera cesó repentinamente. El silencio abrupto era casi más inquietante que el ruido, pero también nos dio la oportunidad que estábamos esperando. Rápidamente recogí mis suministros y salí por la puerta trasera mientras mi esposa vigilaba desde la ventana de arriba. El bosque todavía estaba envuelto en oscuridad, con solo un tenue resplandor en el horizonte oriental que indicaba el amanecer que se acercaba. Había estudiado la ruta cuidadosamente y sabía que necesitaba moverme rápidamente para llegar a la cresta antes de que nuestro visitante se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La primera parte de la escalada fue a través de un bosque relativamente abierto y progresé bien a pesar del terreno accidentado. Sin embargo, a medida que ganaba altura, el terreno se volvía más desafiante. Las pendientes se empinaron y me encontré trepando por troncos caídos y rocas sueltas que amenazaban con moverse bajo mi peso. Aproximadamente la mitad de la cresta, respirando con dificultad y deteniéndome frecuentemente para descansar, de repente me di cuenta de que me estaban siguiendo. Al principio fue solo una sensación visceral, la sensación de que me estaban observando, de que los ojos me seguían desde algún lugar del bosque de abajo. Pero a medida que continuaba escalando, comencé a vislumbrar algo grande moviéndose a través de los árboles paralelos a mi ruta. Permaneció fuera de la vista, usando la densa cobertura para ocultar su aproximación. Aún así, pude ver ramas moviéndose y escuchar el ocasional movimiento pesado a través de la maleza. Lo que estaba detrás de mí era lo suficientemente grande para perturbar la vegetación a medida que se movía. Me obligué a seguir escalando, aunque cada instinto me decía que me escondiera o me diera vuelta. La cresta todavía estaba a al menos 1 hora de distancia y comenzaba a dudar de si podía mantener el ritmo necesario para adelantarme a lo que me seguía. Mis piernas ya temblaban de agotamiento y el delgado aire de la montaña me dificultaba respirar, pero tenía que seguir adelante. Mi esposa contaba conmigo y ambos sabíamos que el rescate era nuestra única esperanza de salir con vida. A medida que ascendía más, mi seguidor se volvió más audaz. Pude vislumbrar más claramente que se movía a través de los árboles, una forma oscura y masiva que parecía deslizarse silenciosamente por el bosque, a pesar de su tamaño. Definitivamente estaba rastreando mi ruta, quedando quizás 100 yardas atrás, pero cerrando la brecha constantemente. El tramo final a la cresta fue la parte más empinada de la escalada, una lucha por rocas sueltas y raíces expuestas que me dejaron completamente drenado. Pero cuando finalmente me detuve en el borde y miré a la impresionante vista de abajo, una oleada de esperanza inundó mi interior. Mi teléfono mostraba 2 barras de señal. Con manos temblorosas, busqué a tientas el dispositivo y marqué 911, rezando para que la conexión se mantuviera el tiempo suficiente para enviar nuestro mensaje. Después de lo que pareció una eternidad, la llamada se conectó y me encontré hablando con un despachador en la oficina del alguacil del condado. Proporcioné nuestra ubicación con la mayor precisión posible, le expliqué que estábamos varados y que necesitábamos rescate con urgencia.
El despachador me aseguró que enviarían un equipo de búsqueda y rescate lo antes posible, pero advirtió que tomaría varias horas organizar un helicóptero y llegar a nuestra ubicación remota. Me dieron instrucciones de regresar a la cabaña, si era posible, y esperar a su llegada. Justo cuando terminé la llamada, y estaba a punto de encender la ferrara de señal, me di la vuelta y lo que vi me heló la sangre. De pie al borde del claro, a unos 50 pies de distancia, estaba la criatura con la que habíamos estado compartiendo nuestra propiedad. Era incluso más grande de lo que había imaginado a partir de las imágenes borrosas de la cámara, al menos 8 pies de altura, con hombros anchos y brazos largos que casi le llegaban a las rodillas. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo castaño oscuro, grueso y tosco como el de un oso, pero más largo y de distribución más humana. La cara era la parte más inquietante, claramente inteligente, con ojos grandes y oscuros que parecían estar estudiándome con genuina curiosidad en lugar de hostilidad. Nos miramos el uno al otro a través del claro de la montaña durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 30 segundos. Estaba inmovilizada por una mezcla de terror y fascinación, incapaz de moverme o apartar la mirada de esos ojos perceptivos. La criatura también se quedó perfectamente quieta, con su enorme pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y deliberadas. Luego, sin ningún movimiento repentino o signo de agresión, simplemente se desvaneció de nuevo en el bosque. En un momento estaba ahí, sólido e innegablemente real, y al siguiente se había desvanecido entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Me quedé solo en la cresta, preguntándome si realmente había visto lo que pensaba que había visto, o si el agotamiento y el estrés finalmente me habían causado alucinaciones. Pero la vegetación aplanada donde había estado era tangible, y el aroma almezclado de los animales que pertenecían al aire era diferente a lo que había encontrado antes. No del todo animal, no del todo humano, algo intermedio que desencadenaba advertencias primitivas de predadores y peligro en mi mente. Disparé la bengala de emergencia según lo planeado, observando el arco de rayas rojas a través del valle hacia nuestra cabaña. Luego comencé el largo y angustiado descenso de regreso por la montaña, con los ojos constantemente en los alrededores, saltando a cada sonido en el bosque que me rodeaba. La criatura no me siguió en el camino de regreso, o al menos no vi ninguna señal de ello. Aún así no pude evitar la sensación de que estaba en algún lugar cercano, observando mi progreso y asegurándose de que realmente estaba abandonando su territorio, en lugar de intentar algún tipo de truco. Llegué a la cabaña en tiempo récord. La adrenalina anuló mi agotamiento y me empujó montaña abajo a un ritmo imprudente, que fácilmente podría haberme roto el tobillo o peor. Mi esposa estaba esperando en la puerta, aliviada cuando vio que yo estaba vivo y ileso. Le conté sobre la exitosa llamada telefónica y la compensa de rescate, pero no mencioné mi encuentro con la criatura en la cresta. Ya estaba lo suficientemente aterrorizada, y no estaba seguro de que pudiera describir lo que había visto sin no sonar como si había perdido la cabeza. Pasamos el resto del día preparándonos para la llegada del equipo de búsqueda y rescate, reuniendo pertenencias esenciales y tratando de reparar un poco del daño de la cabina. Ninguno de los dos quería dejar el lugar completamente destruido, aunque ambos sabíamos que nunca volveríamos. Cuando el sol se ponía detrás de los picos occidentales, llegó el helicóptero, sus rotores rugiendo como trueno en las laderas de las montañas. Fue el sonido más bienvenido que jamás habíamos escuchado. La tripulación aterrizó en el claro a la parte delante de la cabina, y a pocos minutos estábamos a bordo. Como despegamos y la cabina desapareció a continuación, eché una última mirada a nuestro misterioso vecino, una forma oscura en el borde del bosque, viendo nuestra salida con lo que parecía satisfacción. Había logrado su objetivo. Éramos salir de nuestro territorio, y él podía volver a la soledad, al parecer preferido. El vuelo de regreso a la civilización tardó solo 20 minutos, a pesar de la soledad que nos había llevado horas. Desde el aire nuestra terrible experiencia parecía casi surrealista. Como si no hubiera sido más que un producto de nuestra imaginación, el bosque parecía pacífico y sin amenazas, sin ofrecer ningún indicio de la inteligencia que acechaba bajo su dosel. El equipo de búsqueda y rescate fue profesional y eficiente y solo hizo las preguntas básicas necesarias para completar su documentación. Les dijimos que nos habíamos quedado varados cuando nuestro vehículo se averió, lo cual era técnicamente cierto. No preguntaron más sobre qué causó la avería y decidimos no ofrecer ningún detalle sobre la verdadera razón por la que necesitábamos rescate. Nunca volvimos a la cabaña. En un mes acordamos vender la propiedad a un ganadero local que tenía la intención de usarla para la casa estacional. Lo vendimos exactamente por lo que le pagamos a Dave, $330,000, y nos sentimos afortunados de alcanzar el punto de equilibrio en el trato.
Unos meses más tarde, el ganadero nos contactó con algunas noticias intrigantes. Había planeado renovar la cabaña y convertirla en un pabellón de caza, pero su equipo de construcción se negó a trabajar en la propiedad después de unos pocos días. Se quejaron de que el equipo se movía o dañaba durante la noche, de sonidos extraños en el bosque y de una sensación general de no ser bienvenidos. Finalmente, abandonó la renovación y usó la propiedad solo para cacerías diurnas, sin pasar la noche. Incluso eso resultó problemático, ya que sus clientes informaron sentirse observados desde el bosque y descubrir enormes huellas alrededor de sus campamentos. Al cabo de un año, dejó de usar la propiedad por completo. Hasta donde yo sé, la cabaña sigue abandonada en esas montañas, cayendo lentamente en mal estado a medida que el bosque la recupera. Y en algún lugar dentro de esos bosques, una criatura que la ciencia se niega a reconocer continúa su existencia solitaria, ocasionalmente dejando huellas masivas en la tierra blanda o apareciendo como una forma borrosa en el borde de las imágenes de la cámara de rastreo de alguien. Nunca informé lo que experimentamos a ninguna agencia oficial o organización de investigación. ¿Cuál sería el punto? No había evidencia definitiva. No, claro, fotografías o nada en concreto que podría convencer a alguien que no había experimentado de primera mano. Lo mejor que pudimos ofrecer fueron algunas imágenes borrosas de la cámara y nuestros propios relatos, que no serían suficientes para demostrar nada a los escépticos. Sin embargo, sé lo que vimos allá arriba. Sé lo que nos acechó a través de esas montañas y finalmente nos obligó a alejarnos de nuestro retiro soñado. Y a veces, tarde en la noche, cuando la ciudad está tranquila y yo despierto, me pregunto si nosotros fuimos los intrusos en esa situación. Tal vez no pertenecíamos a esas montañas en absoluto. Quizás esa criatura simplemente estaba defendiendo su hogar de la invasión humana, usando el miedo como su arma más efectiva. Nunca nos lastimó físicamente ni intentó hacernos daño. Simplemente dejó en claro que no éramos bienvenidos en su territorio. Desde que salí de la cabaña, he devorado todos los relatos que pude encontrar de encuentros similares. Hay más informes de los que podría pensar, dispersos por el noroeste pacífico y otras áreas silvestres remotas, personas que han tenido experiencias como la nuestra, pero que en su mayoría guardan silencio por miedo al ridículo o la incredulidad. El patrón es notablemente consistente. Propiedades remotas, cabañas aisladas, encuentros con algo grande e inteligente, algo que prefiere permanecer oculto, pero que actuará cuando se ve amenazado. La mayoría de las veces, los involucrados se van voluntariamente, tal y como lo hicimos nosotros. A veces, se alejan por incidentes crecientes que hacen imposible quedarse. Extremadamente raramente, según algunas de las historias más inquietantes que he encontrado, los humanos simplemente desaparecen. Sus vehículos están abandonados, sus campamentos intactos, pero nunca se vuelve a ver a la gente misma. Michael, el dueño anterior de nuestra cabaña, podría haber sido uno de esos casos. Su diario terminó abruptamente y nunca hemos encontrado ningún registro de lo que le sucedió después de esas entradas finales. Ya no me detengo mucho en estas posibilidades. Salimos a salvo. Aprendimos una lección costosa pero valiosa sobre tener cuidado con lo que deseamos. Y desde entonces hemos seguido adelante con nuestras vidas. Ahora vivimos en los suburbios, rodeados de vecinos por todos lados, con el reconfortante zumbido de la civilización siempre de fondo. Sin embargo, a veces, cuando estoy trabajando en el pequeño jardín de nuestro patio trasero o sentada en el porche por la noche, tengo la sensación de que me están observando. Probablemente sea solo mi imaginación, un efecto persistente de esas noches aterradoras en las montañas. No hay forma de que esa criatura pudiera habernos seguido a la ciudad, ni habría ninguna razón para que estuviera interesada en nosotros ahora que ya no estamos invadiendo su territorio. Aún así, ese sentimiento persiste. Me encuentro escaneando las sombras entre las casas o mirando hacia el parque boscoso que bordea nuestro vecindario porque he llegado a aceptar que hay cosas en este mundo que la ciencia no ha documentado. Criaturas que prefieren permanecer ocultas pero defenderán su territorio cuando sea necesario. Una vez que has mirado a los ojos inteligentes de algo que se supone que no debe de existir, una vez que has sentido el peso de su mirada y has entendido que compartes el mundo con una especie que prefiere las sombras, nunca más te sientes solo. Todavía tengo esas imágenes de la cámara de rastreo guardadas en una vieja computadora portátil en nuestro armario. Fotos borrosas y granuladas que podrían ser cualquier cosa o nada según su perspectiva.
A veces considero lanzarlos al público, agregando nuestra historia a la creciente colección de encuentros de Bigfoot que investigadores y entusiastas estudian y debaten. ¿Pero qué lograría eso? Las imágenes no son lo suficientemente claras para probar nada, y nuestra historia probablemente sería descartada como otro engaño o identificación errónea. La criatura en las montañas ha logrado eludir la detección definitiva durante décadas, tal vez incluso siglos. ¿Quién soy yo para alterar eso? Quizás sea mejor que algunos misterios permanezcan sin resolver. Tal vez todavía haya lugares en este mundo donde imperen las viejas reglas, donde los humanos somos solo otra especie que lucha por sobrevivir, en lugar de la fuerza dominante que nos gusta creer que somos en cualquier otro lugar. Tal vez necesitamos esos recordatorios de que no estamos solos en este planeta, y de que no todo lo desconocido está destinado a ser descubierto. Nuestro tiempo en las montañas nos enseñó esa lección, junto con un sano respeto por el poder del miedo y la importancia de reconocer cuando no eres bienvenido en algún lugar. Era una cara de la educación, pero una que ha permanecido con nosotros desde entonces. A veces, en noches tranquilas, cuando el viento cruje entre los árboles en nuestro vecindario suburbano, juro que todavía puedo escuchar esos pasos pesados dando vueltas más allá del límite de la percepción, recordándome que el mundo es más extraño y maravilloso de lo que la mayoría de la gente se dará cuenta. Nunca hablamos abiertamente de lo que pasó allá arriba, ni siquiera entre nosotros. Se ha convertido en una de esas experiencias compartidas demasiado vastas y extrañas para las palabras, algo que nos une, pero que no necesita ser discutido. Sabemos lo que vimos, sabemos lo que experimentamos, y ese conocimiento nos ha cambiado de maneras que todavía estamos descubriendo, pero estamos vivos, estamos a salvo, y hemos llegado a apreciar los placeres simples de la civilización humana: farolas y puertas cerradas, señales de teléfonos celulares, vecinos lo suficientemente cerca para escuchar si gritas. Estas cosas, que alguna vez dimos por sentado, ahora se sienten como lujos preciosos, recordatorios de que vivimos en un mundo diseñado en gran medida por y para humanos. Aún así, estoy seguro de que la criatura en esas montañas todavía está allá afuera, dejando huellas en la tierra blanda, activando ocasionalmente la cámara de rastreo, observando desde las sombras mientras los humanos se aventuran en su territorio con sus cámaras y su certeza de que son los únicos seres inteligentes en el planeta. Pero creo que también ha aprendido algo. Creo que se ha dado cuenta de que los humanos pueden ser expulsados sin violencia, que el miedo a menudo es más efectivo que la agresión, y quizás, solo quizás, se entienda que no todos los humanos representan una amenaza para su existencia. Respetamos sus límites, y cuando quedó claro que no éramos bienvenidos nos fuimos. A cambio, nos dejó salir ilesos. Para mí, eso se siente como un intercambio justo. La cabaña de la montaña todavía aparece en mis sueños a veces, siempre pacífica, siempre hermosa, rodeada de esa vasta naturaleza salvaje de la que nos enamoramos durante esas primeras visitas. Pero aún mientras duermo, siento esa inteligencia invisible al acecho justo más allá de la vista, esa conciencia observando desde el bosque. Me despierto de esos sueños con una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por la soledad y la belleza que buscábamos durante esas primeras visitas, pero alivio de que estamos a salvo en nuestro hogar suburbano con sus problemas mundanos y comodidades cotidianas. Porque he llegado a comprender que algunos sueños tienen un costo y que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Las montañas del noroeste del Pacífico aún guardan sus secretos. Aún albergan criaturas que prefieren las sombras a la luz del descubrimiento humano. Y quizás así es exactamente como debería ser. Para más historias como esta, ve esto.